Bueno, primero que todo, muchas gracias, Maylin, por haberme invitado hoy. Y pues para mí es un placer mostrar los estudios y lo que hemos hecho, que digamos es el código de barras en muchas aplicaciones distintas, en vertebrados acuáticos y en uno que otro gato por liebre. Entonces, pues el primer estudio que les quería mostrar es el tema de monitoreo de cuáles especies de tiburones se están pescando en nuestro país y se están comercializando, y hay datos que ya muestran unas reducciones poblacionales bastante dramáticas de muchas poblaciones y muchas especies de tiburones. Hay reportes de que algunas especies ya están básicamente reducidas hasta en un 85% de sus tamaños poblacionales. Eso ha llevado a que, digamos, haya una preocupación con este tema, sobre todo pues por el tema aleteo, que muchos de ustedes saben, se captura el tiburón, se corta la aleta, botan el tiburón, y también porque a veces llega a puerto esto. Entonces, solo con el tronco, esto se le llama un tronco, pues es muy difícil saber de qué especie se trata y qué tipo de comercialización se le da. Siguiente. Entonces, este fue un trabajo que empezamos a hacer con Fundación Malpelo. Ellos tenían personas en puerto mirando lo que estaba llegando, y obviamente a veces había decomisos de pesca ilegal alrededor de la isla de Malpelo, que es un santuario, es un parque nacional. Entonces empezamos a hacer código de barras tradicional con muestras, digamos, que venían de esa procedencia, o de los puertos o de decomisos. Y pues digamos tenemos unos buenos reportes de secuencias. Sin embargo, pues digamos, yo soy muy mala para subir cosas a iBall, y lo confieso, porque pues muchas de estas cosas son de cosas de consumo, o no hacemos, digamos, capturas, o digamos no tenemos metodologías letales con los animales, entonces pues no podemos tener un voucher como tal, tenemos un tejido. Entonces, pues digamos lo que hicimos en ese momento fue hacer una secuenciación de más o menos 600 pares de bases del citocromo oxidasa para lograr identificación. Sin embargo, había muchas muestras que no nos funcionaba la amplificación tan grande, y esto es pues cómo se hace la identificación. Y luego de una reunión que tuvimos en Manta sobre planes, digamos, de acción de tiburones en toda la región, digamos, en toda Latinoamérica, tuvimos la oportunidad de interactuar y colaborar con John Hyde de la NOAA, quien en ese momento estaba desarrollando una metodología basada en códigos de barras moleculares, pero de alguna manera mucho más sencilla de utilizar, y básicamente utilizando unas amplificaciones mucho más cortas para diferenciar especies, no ya secuenciando, sino en un gel de agarosa. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos haciendo es, básicamente tenemos el citocromo oxidasa, y dependiendo del tamaño, digamos, tenemos un primer acá, que es el mismo para todos, digamos, para las otras combinaciones, y en un multiplex básicamente lo que podemos es amplificar con primers diseñados para especies particulares y tener un tamaño de banda correspondiente pues a la especie. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, esta que son 200 pares de bases es la que corresponde a Lopias pelágicos, que es un tiburón zorro. ¿Qué encontramos con nuestra metodología frente a la identificación morfológica que, por ejemplo, se estaba haciendo en los puertos? Entonces, definitivamente había bastantes errores. Por ejemplo, esta que en un desembarco habían dicho que era un tiburón tigre. Al hacer la secuenciación de todo el citocromo oxidasa, encontrábamos una identidad del 97% con esfirnas y gaena. Entonces, era realmente un tiburón martillo. Siguiente. Este trabajo, digamos, de esa metodología multiplex de PCR para identificación molecular de especies de tiburones, digamos, con todo, digamos, cómo se hace para cada grupo de distintas especies, lo publicamos hace unos años en Molecular Ecology Resources, adelante, y es el método que decidió implementar CITES en este momento para monitoreo de productos de tiburón. Si ustedes han visto las noticias recientemente, este mes entró ya digamos, ¿cómo se dice? En vigencia toda la regulación CITES para productos de tiburón, aletas, aceites, cualquier cosa de tiburón. Entonces, esta metodología, pues digamos, ya se hizo un primer taller en Brasil. En diciembre, nosotros no pudimos ir, este es Diego Cardeñosa, quien es uno de mis estudiantes estrella, que me ayudó, digamos, hicimos mucho del trabajo juntos de ese trabajo. Y aquí sale Diego en un video que
hicimos para poderlo presentar en ese primer entrenamiento. Y está en YouTube, ustedes lo pueden ver, lo pusieron en varios, lo tradujeron a varios idiomas para que la idea sea que eventualmente se pueda hacer en muchos países del mundo la misma metodología. Esto es bien interesante y probablemente el próximo mes y después en febrero vamos a tener también unos talleres en Ecuador, porque ya allá la autoridad pesquera en Ecuador pues, es muy fuerte, la industria pesquera en Ecuador es supremamente fuerte, y entonces están, digamos, lo que quieren es tener unos laboratorios para hacer monitoreo pesquero, y esta es una de las primeras metodologías que van a implementar. Lo cual a mí me da tristeza, porque uno diría, bueno, pero ¿cómo es que se dice? Nadie es profeta en su tierra. Entonces, pues ojalá acá nos cojan la caña las autoridades y pues podamos hacer lo mismo. Es una metodología bastante sencilla. Ahora, ¿qué resultó de eso que fue muy interesante? Nosotros analizamos más o menos 900 muestras de distintos tiburones, de los desembarcos y de las capturas, de las confiscación de los animales confiscados, y encontramos que de eso más o menos el 90% eran tiburones zorro, que se llaman alopias, y el que identificamos con más frecuencia fue el alópez pelágico, el tiburón zorro pelágico. Esto llevó a que nosotros hiciéramos más COI de esos tiburones, y cuando empezamos a mirar nuestras reconstrucciones filogenéticas encontramos que había dos clados muy claramente definidos, y encontramos después que había más o menos un 4% de divergencia en el COI entre lo que eran los dos clados. Eso fue muy interesante, y trabajando nuevamente con John Hyde, este fue, digamos, resultado de la tesis de Diego Cardeños, ese estudiante fantástico que les acabo de mostrar, que ahora está en Fiji, trabajando con tiburones en Fiji. Encontramos algo muy interesante, ya cuando aplicamos microsatélites, encontramos que básicamente había dos grupos muy claramente definidos, en los que no vemos ningún tipo de reproducción, digamos, hay aislamiento reproductivo. Vemos que hay algunos individuos que aparecen, por ejemplo, en Baja California, que son de este grupo, que muy probablemente son migrantes. Y lo interesante es que aquí en Hawái están las dos cosas, pero parece que no se están reproduciendo. Entonces, pues esto es un estudio muy interesante. Nosotros no quisimos decir 2 especies de alópeas, porque después todos los pesqueros nos caen encima y empiezan a molestar, y que dónde está lo morfológico y no sé qué. Entonces, la integración, entonces dijimos, no, son 2 unidades evolutivas significativas por ahora, pero pues la idea es que Diego continúe trabajando esto para su doctorado, y pues este es un trabajo que espero que salga la próxima semana en PLOS ya publicado, y pues es una cosa bien, bien interesante que hemos producido. ¿Qué otras cosas hemos hecho con códigos de barras? Nosotros hemos ayudado mucho a la Fundación Mar Viva, que si algunos de ustedes saben, ellos están promoviendo mucho lo que es pesca responsable, trabajando tanto con pescadores artesanales en la zona norte del Chocó, como con restaurantes interesados en, digamos, teniendo en cuenta esa responsabilidad frente a lo que se utiliza, como pues frente a lo que Howard nos mostraba de todo ese engaño que hay. Entonces, Mar Viva nos pidió hacer un proyecto con comunidades en el Chocó, en el que ellos están muy preocupados porque la gente de las comunidades está diciendo que los industriales estaban yendo a pescar, estaban robándose su atún. Entonces, la única manera de probar era, bueno, ¿será que la gente digamos, de la costa, de estas poblaciones artesanales, están utilizando el mismo recurso? ¿Cómo es la cosa? Entonces, lo que empezamos a hacer fue, una de mis estudiantes viajó al Chocó y entrenó a los pescadores en colecta de muestras. Obviamente no nos podían dar el atún porque, pues, sino de qué vivían. Entonces nos cortaban un pedacito del atún muy chiquitito, no lo mandaban, no, devuélvete otra vez. Y entonces lo que encontramos fue muy interesante. Nosotros les dijimos, muestren todos los atunes. Entonces, primero que todo lo que encontramos es que ellos hay un atún que es este Eutinus lineatus, que le llaman patiseca. Pero resulta que dentro del Eutinus lineatus encontramos con COI que había otra cosa, otro Eutinus, que se llama Eutinus affinis, que no está reportado para la costa de Colombia y que eventualmente en el Pacífico se reporta como posible migrante. Entonces, fíjense que lo que ellos estaban pescando eran realmente 2 cosas diferentes. Y para el atún aleta amarilla sí encontramos evidentemente que había, digamos que la gente que está haciendo pesca semi-industrial y la gente que está haciendo pesca artesanal en esa zona en particular sí están utilizando el mismo recurso, es el mismo stock.
Obviamente la gente de las grandes industrias no se les dio la gana de darnos muestras, pero pues básicamente lo que pasó fue que mostramos que la gente sí, digamos, estaban preocupados por sus recursos y parte, digamos, esto más otros desarrollos y otros trabajos y otras iniciativas que ha tenido Marviva, llevó a que se hiciera toda esta zona exclusiva de pesca artesanal en el Pacífico Norte de Colombia. Siguiente. A Marviva también le ayudamos porque ellos sacaron unas cartillas o están en proceso de sacar unas cartillas sobre pesca responsable. Entonces querían tener como completamente comprobado cuáles eran las especies que la gente estaba pescando para poderlas incluir en esta cartilla de pesca responsable. Entonces nosotros hicimos COI para, digamos, las especies que ellos nos pidieron para poder tener la certeza de incluirlas en esta cartilla de pesca responsable. Siguiente. Ahora voy a hablarles un poco de un trabajo que hemos venido haciendo en colaboración con el Humboldt, con Carlos Lazo. Él es el que coge las rayas, yo no. Entonces, Carlos, digamos, ha tenido un interés desde siempre, desde su formación, en rayas de agua dulce, que son un grupo muy interesante, es un grupo endémico a Sudamérica y hay pues mucho interés también por la parte de uso como peces de acuario, ornamentales. Entonces, siguiente. Entonces, simplemente les voy a pasar muy rápidamente para que vean la diversidad de especies que hay acá. Acá hay una que se llama Paratrigona aireva, o una que le dicen raya manzana. Siguiente, esta se llama raya látigo por esa cola tan larga. Siguiente, esta es bastante desconocida, constelata. Siguiente, esta es Potamotrigón magdalena, que ya les voy a contar algo sobre esa. Este es Motoro, que es muy apetecida en el mercado ornamental porque tiene una coloración bastante particular. Y esta incluso ya se la han llevado para Singapur y Malasia y ya la reproducen en cautiverio y acá no se logra hacer nada. Siguiente. Esta se llama Orbiñi. Siguiente. Esta es Scroederi, que si ven tiene unas formas más como creo que le dicen raya leopardo también. Siguiente. Este es Yepesi, que es de la cuenca que va, digamos, del Catatumbo y que desemboca en el Maracaibo. Siguiente, este es el Otrigón, fíjense que es una especie que están apenas en proceso, está Carlos en proceso de describirla. Siguiente, y el problema con estas rayas es que lo poco que se sabe de su reproducción pues son vivíparas, entonces tienen muy pocos embriones, hacen además cuidado parental, que es muy interesante, pero la verdad es que se reproducen muy poquito. Y la verdad, siguiente, fíjense las cantidades de rayas que se estaban o que se han ido exportando a lo largo de estos años, digamos, que salen de Colombia. Muchas de estas ni siquiera dicen raya, pero no saben exactamente qué especie es. Entonces no sabemos cómo están esas poblaciones y no sabemos realmente qué es lo que se está exportando. Entonces, siguiente, Maylin. Entonces nosotros empezamos a hacer esto porque con un estudiante, pues, y con la iniciativa de Fundación Omacha, ellos estaban haciendo un proyecto de pesca artesanal en el Orinoco, y entonces nos dijeron como, necesitamos ver qué pasa con las rayas, vaya a los mercados, entonces nos traían rayas el Incoder y nos decían, trata de identificar esto. Entonces empezamos, ahí fue el interés de Carlos también, como, ay, venga, metámonos en esto, muy chévere. Porque fíjense que identificar estas rayas no es fácil. Entonces hay algunos criterios que tienen que ver con la coloración, con morfología, digamos, de la forma de la boca, de algunos huesos, fíjense de la zona acá, digamos, pélvica, pero es supremamente complicado. O sea, traigan una raya, tómenle una foto, una radiografía, complicado. Entonces, siguiente. Entonces empezamos a hacer citocromoxidasa. Sin embargo, en Potamotrigón hay unos resultados como muy mezclados. Para algunas especies sí funciona, para otras especies no ha funcionado, no muestra, digamos, esos patrones de monofilia recíproca. Para Trigón, que es otro género, sí ha funcionado bastante bien. Entonces, hemos empezado a trabajar, digamos, con Carlos en este trabajo y sacamos ya un capítulo que salió en este libro que se publicó a final del año pasado sobre filogenia molecular de la familia Potamotrigonidae en Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque ni siquiera está clara la sistemática y, como decían ayer, que se están identificando de a dos
especies nuevas de peces dulceacuícolas por semana, estas son parte de ese tema. Entonces, ni siquiera tenemos una filogenia completa y clara de este grupo, lo cual dificulta, digamos, aplicaciones, por ejemplo, para regular mercado ornamental. Siguiente, entonces, digamos, este es este citocromo oxidasa, que, digamos, nos separa bastante bien, sin embargo, parece meter a plesiotrigón dentro de potamotrigón, entonces, digamos que no es el marcador más bueno para hacer esta filogenia. Y sigue, tenemos también citocromo B, que lo separa como mucho más claro. Sin embargo, fíjense que hay cosas interesantes por acá que ya vamos a explorar y que estamos empezando a explorar con, digamos, genética de poblaciones. Acá tenemos potamotrigón Magdalena, que se supone que es cuenca del Magdalena y el atrato sale separado, clarísimo, del Magdalena. Fíjense que en potamotrigón motoro parece ser como un complejo de especies, se supone que esta que es del Orinoco, del Delta, se supone que también es potamotrigón motoro, sin embargo, fíjense que hay una separación bastante grande entre esos clados. Entonces hay muchísimo que hacer en este tema de las rayas. Estas sí las vamos a poner en iVolt, porque Carlos sí tiene todas las colecciones en el Humboldt perfectamente hechas y nosotros tenemos las secuencias, entonces estamos empezando a hacer esa parte. Y lo último es gato por liebre, que ayer Javier nos contaba un poquito de esta problemática. Esto, digamos, empezamos a trabajarlo hablando con Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, por toda esta preocupación que existe sobre el uso de delfines de río y caimanes como ¿cómo se dice? Carnada, gracias, para captura de esta especie. Entonces, yo le dije a Fernando, pero es que esa especie la traen de Brasil, no la pescan casi en Colombia, la traen de Brasil en grandes cantidades, allá sí la pescan con carnada, deteniendo pues, los delfines. Ya se están empezando a ver reducciones en ciertas poblaciones de delfines marcadas, se cree que por esta problemática, pero entonces él me decía, ¿cómo hacemos para mostrar que eso que se está vendiendo lo están vendiendo como otras cosas? Entonces yo le dije, listo, hagamos código de barras. Entonces lo que hicimos fue hacer código de barras. Siguiente. Y lo que hicimos fue, como decía Paul muy bien hace un rato, necesitamos tener referencia. Entonces lo que hicimos fue, digamos, en zonas del Orinoco colombiano, en Leticia, en Puerto Nariño y en el Orinoco, porque esta especie también está en el Orinoco, la mota, colectamos unos individuos, los cuales tenemos los vouchers guardados en un -20, que es un desorden. Y después lo que hicimos fue obtener secuencias de COI para esas motas. Y después lo que hicimos fue irnos a los mercados, pues uno de mis estudiantes se fue a los mercados y pedía, ¿qué tiene hoy? No, ¿esto de qué es? ¿Esto cómo se llama? Capaz, todo se supone que era capaz del Magdalena, ¿verdad? Pero realmente lo que mostramos es que de las, creo que fueron 90 muestras que analizamos, 83 eran mota, la gran mayoría viene del Amazonas, algunas venían del Orinoco, no se sabía en el Orinoco cómo se pesca, no se sabe todavía bien si allá también se está haciendo esto de los delfines, pero definitivamente sí hay una gran cantidad de esto que viene del Amazonas y muy probablemente del Amazonas de Brasil. Y lo otro que hicimos fue que, digamos, como este pez es un pez carroñero, pues nos llamó la atención pensar en qué pasa con cargas de contaminantes. Y entonces hicimos unos análisis de mercurio en todas las que identificamos como mota, y lo que encontramos fue que los niveles de mercurio total, ojo, no es metilmercurio, sino mercurio total, que tenían estos tejidos sobrepasaban por bastante el nivel recomendado para consumo, que es por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este rayita gris lo que muestra es el nivel permitido, y fíjense el mercurio. Esto ha sido muy interesante porque, digamos, yo que soy ama de casa, mamá, etcétera, voy y hago mercado. Y entonces, en los supermercados miro qué es lo que están vendiendo. Entonces, la otra vez en Jumbo fui, y entonces yo con mis pañales y mi leche en polvo y todas esas cosas, y llegué y miré, mota. Entonces fui a servicio al cliente. Buenas, ¿me puede llamar el gerente del almacén? Sí, señora, con mucho gusto, tal. Llamaron al señor, sí, señor, ¿qué se le ofrece, señora? ¿Me puede decir qué están vendiendo hoy en su pescadería?
sí, mojarra, capaz. Le dije, es que eso que usted está vendiendo como capaz, no es capaz, se llama mota. Pero, señora, ¿usted por qué sabe? Muéstremela. Entonces lo llevé, mire, este tiene unas manchas y y no sé qué. Y me dijo, ¿pero usted cómo sabe eso? Le dije, porque es que yo soy investigadora, profesora, no solo mamá. Y entonces hemos hecho un trabajo y mirando el ADN identificamos que esto que usted le venden como capaz, sus proveedores, es realmente mota. Entonces, claro, el tipo quedó como, entonces me dio su correo, yo le mandé el artículo y pues he vuelto a ir y no he vuelto a ver mota. Entonces, vamos a ver si eso de pronto sirvió de algo. Sin embargo, esto es toda una problemática. Esto le dijimos al INVIMA, a la Superintendencia de Industria y Comercio, hicimos una reunión con el Ministerio de Salud, con todos los entes, digamos, afiliados al Ministerio de Salud, y nos dijeron, pero es que el problema es que tenemos que rehacer el análisis de mercurio en uno de nuestros laboratorios certificados, porque usted lo hizo en su laboratorio de la Universidad de los Andes del Departamento de Química, entonces eso no es certificado. Bueno, hágalo otra vez, va a ver que no le va a salir distinto, entonces lo están repitiendo y hasta ahora lo que les ha salido pues es lo mismo. Entonces, hasta que no terminen ese estudio, pues no van a tomar las medidas del caso. Entonces, pues claro, nos dicen, no, es que es muy bajito el número muestral, pero es alto. Entonces, pues este es un estudio que fue bastante interesante, también lo publicamos hace poco, también para darle como fuerza de que no nos estamos inventando nada y esto lo ha revisado gente internacional. Entonces, pues eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Pienso que nos tenemos que unir, pienso que tenemos que hacer el lobby, pienso que tenemos que hablar con los poderosos. Y gracias, Maylin. Y sigue. La última es, gracias a todas estas personas, a todas estas instituciones que nos han ayudado y que han trabajado con nosotros. Y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Susana. Bueno, mientras ubico la presentación de Micael, porque aquí el tiempo es flexible, entonces aquí los 5 minutos tienen otra dimensión. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta de pura ignorancia. ¿Qué tienen que ver los delfines? O sea, ¿por qué usan los delfines para coger mota? Esa es la primera. Y segundo, las consecuencias de que estemos consumiendo pescados con esos niveles altísimos de mercurio. Bueno, la primera, ¿por qué cogen delfines? Porque resulta que cuando la carne de los... ¿Alguno ha estado o le ha tocado ir a un lugar donde hay un delfín o una ballena muerta? Huele rico, ¿no es cierto, María? Sí. Entonces, mira, lo que pasa es que los delfines tienen mucha grasa y cuando se empiezan a degradar emiten un olor muy fuerte y eso atrae a estos pescados. Entonces, normalmente como los pescaban era con vísceras de ganado, que pues no tiene problema en principio, ¿verdad? Pero eso no los atraía tanto como la carne del delfín. Entonces, esa es la razón por la cual la usan. Y lo otro que me preguntabas es cuáles pueden ser consecuencias. Pues hay muchísimas consecuencias de comer pescado contaminado con mercurio, principalmente, por ejemplo, mujeres embarazadas. Puede afectar desarrollo neurológico, puede, digamos, en muy, muy altas cantidades puede ya generar, por ejemplo, algunos tipos de epilepsia relacionados con, y temblores, por ejemplo, relacionados con toxicidad de mercurio.